La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento ya no tiene intento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a las personas que estén mirando esto ahora en Facebook y también a las personas que lo van a ver en el futuro en YouTube. Estamos en una nueva entrega de su programa favorito, Saltar el Torniquete. Bueno, no puedo dejar de mencionar, ayer fue el aniversario, un nuevo aniversario del 18 de octubre, que es el momento que reconocemos simbólicamente como el más álgido de las movilizaciones que se llevaron adelante el 19, nuestro más fraternal abrazo y cariño a todas y todos quienes en este momento se encuentran en prisión por manifestar sus ideas, por luchar por su dignidad, por poner sobre la calle las demandas de la gente. Hay una multitud de jóvenes, sobre todo mujeres y hombres, que están hoy día pagando el precio del proceso político que estamos llevando adelante. Desde este espacio nos parece que es imprescindible que toda esa gente tenga justicia y además tenga reparación. Así que el abrazo más fraterno, más sentido a todas las personas y sus familias, y por otra parte el compromiso más profundo de este programa y de su equipo con terminar con la represión estatal por protestar. Dicho eso, hoy nos encontramos con una invitada muy interesante. Estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy. Ella es asistente social de profesión, ha estado involucrada en luchas sociales desde muy joven, en el momento del 2011, también tuvo una participación muy relevante en el movimiento que fue Marca AC, cuando parecía que tener una nueva constitución en Chile significaba fumar opio, como dijeron por ahí. Ella estaba dando esa pelea. Y hoy está con nosotros también presentando una opción de futuro como candidata a senadora en la región metropolitana. Nos acompaña el día de hoy Rocío Donoso. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Hace rato que quería venir, lo sigo por redes sociales, así que estoy muy feliz de estar acá hoy día. Muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Y bueno, como te comentaba un poquitito antes de partir, como lo hacemos en general en este programa, a nosotros nos interesa conocerte como ser humano, también evidentemente tu figura pública, tus posiciones políticas, pero también como persona. Entonces, para partir, como lo habíamos hablado un poquito, acá nosotros como que tenemos un especial cariño por las personas de la Florida. Han pasado por acá, bueno, Luis Tilleman, la Javiera Vallejo y otras compañeras y compañeros que vienen de ahí. Y yo te quería preguntar un poquitito cómo fue ese momento, pues tu infancia, los primeros momentos, cómo te formaste, etcétera. Bueno, me encanta esta pregunta. Encuentro que es súper importante que darnos a conocer de dónde venimos. Yo soy de la Florida, nací y criada en la Florida, específicamente de la Villa Tokio, que en la Florida es muy famosa porque es muy particular. La Villa Tokio
Se llama así porque tiene todos los nombres de los pasajes, de las calles, son de lugares japoneses o alusión a japoneses. De hecho, yo estudié en un colegio que se llamaba Chirayuri, que estaba ahí en la Villa Tokio, a una cuadra de mi casa. Colegio particular subvencionado, que por cierto ya no existe. Terminó el colegio con la reforma educacional porque, bueno, al parecer a la dueña no le pareció que era buen negocio seguir, así que lo vendió rápidamente con todos los alumnos adentro. Pero es muy famosa la Villa Tokio. Además, en la Villa Tokio está Glotón Lucho, que es el mejor carrito de completos que ustedes pueden encontrar en todo Santiago, pero especialmente en la Florida. O sea, si alguien es de la Florida y no conoce Glotón Lucho, yo entraría a sospechar. Sí, ¿qué más contarte? Yo, bueno, crecí con mis padres y con mis abuelos en mi casa, con mis bisabuelos, los abuelos de mi madre. Y soy la segunda de 4 hermanos. Tengo una hermana mayor, después vengo yo, tengo 35 años, me dicen Chío. Después viene mi hermano Carlos, que tiene 1 año menos que yo, y luego está el Conchito, que bueno, ya no es tan Conchito, pero para mí siempre va a ser el Conchito, que tiene 19 años. Es muy bonito vivir en la Florida, porque todavía, bueno, depende del barrio, pero de donde vengo yo, en la Villa Tokio, todavía mis papás viven ahí, y yo sigo también muy regalona, todas las semanas quedándome ahí por lo menos un par de días. Hay mucha villa de barrio. Entonces nos conocemos todos con los vecinos, vamos a los matrimonios de las vecinas y de los vecinos, cuando alguien se enferma todos lo sabemos, o sea, es una red de apoyo con un tejido social tan potente y tan bonito que yo encuentro que es muy importante resaltarlo como un sello, como una característica, porque bueno, también después cuando me fui de la casa me fui a vivir a Santiago Centro, un edificio grande que en realidad era súper difícil tener esa vida social ahí con los vecinos, pero muy, 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 muy bonitos recuerdos. Esto se queda cerca del shopping, que es el Plaza de Espucio, que está en la Florida, que también es como un lugar un poco emblemático. El 14 de Vicuña Maquena, entre el 14 de Vicuña Maquena y Avenida La Florida, ahí justo al medio ustedes pueden encontrar este lugar muy bonito. También está cerca mi casa está cerca de la piscina municipal, La Florida. Un lugar que también es muy bonito, lo recomiendo. Hacen cursos de natación muy buenos, yo aprendí a nadar ahí desde chiquitita. Y se hacen muchas amistades, también hay talleres. Yo ahí entrenaba con el Audax cuando era más chica también. Me acuerdo, entrenaba para la selección de básquetbol. Así que hay mucha vida, es un lugar con mucha alegría, que tiene muchos movimientos, muchas familias, jóvenes de todas las edades, y que si bien hoy día podría decir que el barrio ha envejecido en el sentido de que cuando se compraron estas casas de ese barrio, bueno, era posible comprarlo, digamos que costaban unos 8 o 10 millones de pesos. Hoy día, con el negocio inmobiliario y el mercado de la vivienda que está totalmente disparado y descontrolado, estas casas obviamente son mucho más caras y es imposible, digamos, el comprarse una casa ahí, incluso los arriendos están muy caros, cuando en realidad un barrio de esfuerzo, de familias trabajadoras, y que por cierto ha envejecido las generaciones, en donde se han ido quedando los papás que ahora son abuelitos o bisabuelitos también, personas mayores, y los más jóvenes se han ido emigrando también a otros barrios de la comuna, más adaptados para las niñas, los niños y a los adolescentes. Así que también yo creo que es importante mencionar eso, que es importante preocuparse de los barrios y de rejuvenecerlos constantemente, y no a medida de que vayan pasando los años, los barrios puedan ir quedando olvidados, olvidados en el sentido de las áreas verdes, de las veredas, de las calles, de la seguridad.
Eso es muy importante para poder mantener la vitalidad que se necesita en una vía barrial, en un urbanismo comprendido como en el amplio sentido de la palabra y del cuidado de la ciudad también. Rocío, tú, bueno, después del colegio tomaste la decisión de estudiar una carrera por la que yo siento la más profunda admiración. Un poco me pasa como con las profesoras y profesores, que siento que es una carrera de mucho compromiso, de mucho sacrificio, donde yo supongo que cuando entran a estudiar saben que no es el mejor negocio ni que se van a hacer millonarias y millonarios, etcétera, y que es trabajo social. Me gustaría que me contaran un poquito por qué decidiste estudiar esa carrera y cómo fue para ti un poco, porque lo que hemos conversado en general con las personas que son de la Florida es que igual la Florida era como un micromundo, entonces tener que moverte para cualquier lado significaba 1 hora y media. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Mira, yo cuando salí del colegio, Chirayuri, que por cierto hago la aclaración y le mando mucho cariño a la gente del Chirayuri porque lo recuerdo con muchísimo amor y tengo ahí mis grandes amistades del colegio, que todo esto significa lirio blanco, Chirayuri. No nos enseñan japonés, pero como es algo que a ti te preguntan siempre, uno va aprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, me sé presentar en japonés y algunos garabatos que quizás no los podría decir acá. Yo creo que podrías decirlo, no, nadie los va a entender. Bueno, para más ratito podría quizás tirarme algún speech en japonés. Eso. Al final hay una parte así un poquito de monojuego y ahí vamos a decir algunas palabras en japonés. Buenísimo. Bueno, en el colegio yo siempre en el colegio te marcan algunos profesores, no sé si te ha pasado, por ejemplo, a mí Sí, me marcaba mucho mi profesor de castellano, se llamaba Mario, y mi profesor de historia también, que teníamos un ramo como de actualidad y política. Y yo creo que en el colegio a mí me incentivaron más bien como un sentido social, el sentido de justicia, a pesar de que teníamos unas condiciones paupérrimas para poder estudiar, porque digamos, sabemos cómo son las diferencias en los colegios, o sea, estoy hablando de salas chicas con un tope de 45 alumnos por sala, pero en realidad siempre eran más, los sobrecupos. Entonces, claro, en un lugar difícil de poder hacer la educación integral que se quisiera, siempre hay profesores que te marcan y yo tuve la formación de poder tener muy buenos profesores en esos sentidos humanos, de recomendar buenas lecturas, de hacer obras de teatro en el colegio con sentido social, con sentido de transformación y con memoria. Y todo eso incentivamos la construcción de un centro de alumnos, entonces también estuve ahí trabajando desde el colegio en el frente de alumnos, desde el frente de alumnos después estuve en una red de estudiantes líderes de la Florida que nos hacían formación. Entonces yo creo que desde ahí fui entendiendo lo que era la lucha social, lo importante de que cuando algo te disgusta o algo no te parece justo, a ti no te causa indiferencia, sino que sea más bien un llamado a la acción, que te movilice y que salgas de la casa a hacer algo. Yo creo que desde el colegio viene eso también. Bueno, mi familia es una familia muy parecida, yo encuentro, a la familia de los 80, de la serie, en donde en mi familia todavía no, cuando yo era pequeña, no se acostumbraba a hablar mucho de política porque es una familia que sufrió mucho con la dictadura también. Entonces era un tema tabú. Entonces, claro, estos lugares de formación los tuve principalmente fuera de la casa. Obviamente que siempre se escuchaba la nueva canción chilena, música andina, que eso también es pasión y es ideología. Y luego, cuando salí del colegio, yo no sabía mucho qué estudiar. Y esto es algo que yo he dado en varios speeches, que tú para decidir qué es lo que quieres estudiar, idealmente deberías conocer a muchas personas profesionales de distintas índoles para poder elegir con conocimiento. Y la verdad es que yo no tenía tantos referentes, fíjate.
de personas profesionales en mi familia, que yo pudiera, como un abanico diverso de profesiones en mi familia, que yo pudiera decir, ay, quiero ser como mi tía, o como, te fijas, como un pariente, o como qué sé yo. Mi madre sí, ella es educadora de párvulo, pero claro, no era lo mío, entonces, ¿sabes que decidí hacer un preu, que era carísimo, obviamente, y mis papás en esa época estaban los dos sin trabajo, así que me puse a trabajar de mesera, y me acuerdo que me fui al shopping, porque era lo que estaba al lado, muy entretenido, había una biblioteca, entonces era algo que yo frecuentaba mucho, porque había en el fondo, los floridianos de mi generación íbamos a la biblioteca del shopping, que era la biblioteca, porque la municipal eran 2 libros y en los colegios no había. Y me acuerdo que ahí en la biblioteca imprimí un currículum mío que me imagino que haber tenido, me acuerdo que era una plana, seguramente decía el nombre, la dirección. No me imagino qué más puede haber puesto. Y me fui al patio de comida, y me puse a llorar y llegaron unas niñas, imagínate una cabra chica, de distintos, que estaban como por ahí cerca, y me ofrecieron trabajo. Y eran personas que trabajaban ahí de mi edad en el patio de comidas, así que estuve trabajando por ahí en estos buffets rápidos y ese tipo de cosas. Y después me fui a trabajar de mesera ahí mismo en el mall, estuve un año ahí, con eso me fue bien, fíjate, trabajando. Bien porque me alcanzó, para pagar el preuniversitario, para ahorrar un poquito para la matrícula de la universidad, y para ayudar a mi casa. Así que creo que esas cosas, yo no lo hablo como en un tono de victimización como lo hacen algunos políticos, sino lo hago como en un tono de orgullo, porque esas cosas te hacen crecer, y la experiencia laboral, conocer más gente, entender cómo se tratan las personas, y cómo son las relaciones humanas, es una muy, muy, muy buena experiencia, es bonito. Y ahí yo entré y di la PSU, la reina de la PSU, la di 3 veces. La odio la PSU, porque la di cuando salí del colegio, después la di después de hacer este preuniversitario, y entré a estudiar Derecho a la Diego Portales, y no me gustó. Estuve ahí menos de un año. Y volví a dar la PSU, y ahí entré a la Católica, a trabajo social. ¿Cómo llegué a trabajo social? Porque, bueno, había desertado de Derecho. En esto que te digo yo, que es como típico que a uno le dicen, tú eres humanista, entonces estudia Derecho. Y yo no tenía muchos referentes, tampoco habían abogados en mi familia ni abogadas. Como para saber bien en qué se trabajaba después o cómo era la carrera, ¿te fijas? Estos típicos como consejos que te dan, que no tienen mucha información, la verdad. Bueno, entonces, pero sí, después tenía yo una tía que trabajaba en un consultorio, una enfermera. Y ella me dijo, pero sí, o sea, es que está esta carrera, trabajo social, ¿la conoces? Y yo, no la conozco. Me dijo, oye, mira, anda a conocer a la asistente social de mi consultorio, porque yo encuentro que te pareces como en el perfil de ellas. Y me puse a conversar y a averiguar. Y ahí me entendí que estaba, pero en mi salsa, o sea, una malla que tenía mucha filosofía, sociología, economía. Es una malla muy integral, que te permite tener un ojo social y que está muy enfocado, en la teoría, pero también y por sobre todo desde la práctica. Es una carrera que lleva la teoría con la práctica de la mano, no se concibe una sin la otra, entonces eso es muy entretenido también de estudiar. Me acuerdo que los primeros días de clase nos mandaron a hacer trabajo al tiro terreno a las poblaciones, y entonces se pasaba bien desde el día 1. Y ahí yo fui muy feliz, y además que me quedaba cerca porque yo estudié en San Joaquín. San Joaquín. Eso te quería preguntar, Rocío. Obviamente acá hay un prejuicio, y es para que tú me digas si se confirma o tal vez no es así, pero yo tenía un gran amigo, yo también soy de la Florida igual que tú, qué sé yo, y vivíamos en el 23, gente de clase media, y uno de nuestros amigos de mi grupo más cercano entró a la Católica a estudiar construcción civil. Y entonces, bueno, por un lado él estuvo siempre ahí y nosotros a veces íbamos para allá a verlo porque estaban esos patios que estaban al final donde estaban las canchas, ¿verdad? Y ese era un lugar para ir a hacer las cosas que a uno le parecía interesante hacer
cuando era adolescente, ¿no? Y había ahí, ese es un mundo muy interesante, también lo conversamos con el Lucho cuando estuvo acá con el Luis Tileman, porque claro, la Católica tiene estas carreras como trabajo social, estaba construcción civil, donde los compañeros de Javier y compañeros eran gente normal, pero también ahí está la élite más impresionante de este país, o sea, muchas y muchos llegaban en auto y no en cualquier auto a la universidad, etcétera, ¿no? Y también este gallo me comentaba como que había casi una categoría que eran como no me acuerdo, como los padres hurtados porque tenían una beca, o sea, había una cuestión de clase. No sé cómo viviste tú eso, cómo te integraste en el fondo, por un lado, a este mundo que además es mucho más diverso en términos de clase, etcétera, y por otro lado ya metiéndote a conocer herramientas teóricas para pensar estos problemas que te habían interesado siempre como mujer desde que eras más pequeña. Es súper cierto, no es un prejuicio, es verdad, en el sentido de que la Católica sigue siendo una universidad muy de élite, y San Joaquín es precioso, pero es vivir en otro mundo. Yo me acuerdo que, bueno, yo justamente entré con la beca Bicentenario, fue el primer año de las becas. Y yo no lo podía creer, porque en lo poco y nada que estudié Derecho en la Portales, y el Derecho en la Portales en esa época era bien elitista, yo no sabía, me endeudé con un crédito Corfo más el CAER a una tasa de interés, pero terrible, como no me daban crédito en ninguna parte, me dieron un crédito en un banco de un retail, pero atroz, ni te cuento lo endeudada que entonces cuando después quedé en la Católica, yo me acuerdo cuando fui a matricularme, me tocó una entrevista social, y me dijeron, ¿usted por qué está acá? Y yo dije, bueno, porque tengo la beca Bicentenario y vengo a preguntar si es que hay más becas, porque la beca Bicentenario solo te cubría el arancel de referencia, entonces te quedaba un saldo, no menor. Y me dijo, ya, pero, a ver, me revisó la base de datos, pero usted tiene una hermana que estudia acá, medicina. Entonces no necesita, ¿para qué quiere beca usted si usted tiene una hermana que estudia medicina? O sea, ella, que a todo esto era asistente social del DACE, del Departamento de Asistencia Social de la Católica, ella fue muy prejuiciosa y ella dio por hecho que porque yo tenía una hermana que estudiaba medicina en la Católica, y yo estaba, digamos que forrada de plata. Y lo cierto es que mi hermana, ella estudió con el Fondo Solidario y salió del mismo colegio que yo, la única persona de ese colegio que ha podido entrar a la Católica en medicina. Fue muy excepcional. Es muy seca mi hermana, la adoro. Y eso fue el primer como shock que tuve en la Católica. Luego, cuando conocí a trabajo social, yo estaba en mi salsa, porque yo me acuerdo que me bajé en el metro San Joaquín, pasé por el Cristo, y en la caminada del Cristo a trabajo social tú tenés que caminar San Joaquín entero, porque eso, ciencias sociales, está al final de la facultad, o sea, al final de San Joaquín. Entonces tú vas mirando y vas vitrineando estas cabezas rubias, o estos superautos, ¿te fijas? O sea, como un mundo diferente. Y también entre medio mucha gente de intercambio, de repente también de seminaristas. Entonces, pero muy precioso, pero muy impactante, y a una persona, digamos, como quizás que no ha tenido tantas experiencias de vida diversas, de interactuar con distintos tipos de personas con distintos tipos de ingresos, puede ser muy intimidante. Y cuando llegué a trabajo social, me di cuenta que mis compañeras eran muy diversas. Había muchas como yo, había muchas de mucho más esfuerzo, habían algunos hombres, porque en esa época seguía siendo una carrera muy de mujeres. Y también habían personas más acomodadas, pero era muy misceláneo y me sentí muy a gusto. Y
digamos que las profesoras y los profesores tampoco hacían discriminación, eran muy, muy de piel, muy de terreno. Entonces, efectivamente, trabajo social en la Universidad Católica no es la regla general de lo que son las carreras en la Católica. Y yo soy de la generación 2011, entonces, por darte algunos ejemplos, bueno, yo estudié cuando Giorgio Jackson era el presidente de la FEUC. Antes estaba Miguel Crispi, ambos hoy día diputados por Revolución Democrática. Y bueno, nosotros estuvimos en toda la época del movimiento estudiantil y trabajo social y matemáticas, me acuerdo. Éramos los primeros que parábamos todas las actividades. Eran los primeros en venir a las protestas, en hacer las tomas, dentro de San Joaquín, porque Campus Oriente también era bien apañador. Entonces, después se iban como expandiendo la movilización, y etcétera. Pero teníamos también un apoyo de las profesoras y los profesores, porque en el fondo también hay una ideología ahí. Nosotros tuvimos, por ejemplo, Mario Guerrero, él fue mi profesor de Fundamentos para la Acción Social, que era principalmente Marx. Entonces, obviamente que tiene una carga ideológica, ¿te fijas? Te enseñan introducción a la microeconomía, pero no tiene ninguna comparación con la cantidad de ciencia social que sigue siendo bien eurocéntrica todavía. Falta mucho de pensamiento latinoamericano en la formación de la católica, pero que eso sí te cambia y sí te forma mucho también. Entonces, bueno, así es la católica. Yo me acuerdo que yo tenía, por ejemplo, la beca Junaed, y pues muy triste, ya no existe esto, menos mal. Bueno, además que en algunas partes existen, pero los que teníamos beca Junaed, el almuerzo para nosotros era arroz blanco con un huevo frito. Y en un casino que los otros menús costaban como 5 lucas y que eran así como topísimos, pues, ¿cachai? Como un risotto con una carnecita al vino, ¿cachai? Y nosotros nos dan un arroz con un huevo frito. Así eran las diferencias y te las hacían. Tengo esa experiencia, de hecho el Javi nos compartía los vales que tenía de repente cuando íbamos para allá, así que te entiendo perfectamente. Desde el punto de vista humano te agradezco mucho, Rocío, por la apertura, por la honestidad, porque a mí me parece que este tipo de cosas son las que nos van permitiendo explicar desde el punto de vista humano por qué en octubre del 19 hubo más de 3 millones de personas en las calles, ¿no? Ahora, mirando la otra dimensión desde el punto de vista un poco más teórico, que yo me imagino, porque yo un poco me siento identificado con tu historia, qué sé yo, que yo estudié en un colegio también particular subvencionado de la Florida, muy poca formación y de repente me meto a la universidad y me presentan a ciertos autores y autoras y uno le explota la cabeza. ¿Qué autoras, autores o corrientes de pensamiento te impactaron o te interesaron ya estando en la universidad y que tú encontraste que quizás hasta el día de hoy te sirven para ir comprendiendo toda esta injusticia que tú estabas viendo de manera experiencial? Uy, mira, buena. Efectivamente a mí el curso de Manuel Guerrero me marcó muchísimo mi formación. Es una persona muy humana. Y efectivamente, todos estos conceptos como bueno, ahora habría que, la pregunta es qué pasa con el materialismo histórico, ¿se reconstruye o no se reconstruye? Pero, por ejemplo, en esa época, que te enseñaran conceptos tales como la lucha de clases, la alienación, el trabajo enajenado, era como, wow, ¿qué es esto? Y hacerlos como propio era muy interesante. Yo creo que eso fue una de las cosas que me marcó muchísimo y también yo creo que desde la sociología, todas las teorías más desde la escuela de Frankfurt, desde Kant, Habermas, Axel Honneth para adelante, muchísimo en el sentido de
de cómo las políticas, de cómo se entiende la sociedad, epistemológicamente, cuáles son los lentes que yo me pongo para poder ver la sociedad y poder comprenderla. Y a mí lo que más me acomodaba, efectivamente, son todas estas teorías que más que poner como quizás tanta como emocionalidad o quizás de repente irracionalidad, lo importante son estas formas de acción comunicativa, acción comunicacional, que en el fondo tú puedes hacer política pública y puedes avanzar hacia una sociedad con más valores modernos, posmodernos, en valores que son fundamentalmente ligados a la democracia, en donde tú dices la sociedad que queremos y cómo queremos avanzar depende de cómo nos vayamos comunicando y poniendo de acuerdo de manera horizontal, de abajo hacia arriba y de no de arriba hacia abajo, para poder diseñar, porque eso es lo que yo estudié, diseñar y gestionar las políticas públicas y los programas sociales. Entonces, la forma de ver la realidad y de transformar la realidad, las herramientas para poder hacer una sociedad más justa, más equitativa, tienen que ver principalmente con la forma en cómo llegamos a consensos, en cómo somos capaces, si bien de respetar por decirlo de alguna manera, como las distintas valores, ideologías, religiones que tú puedas tener, hay formas en las cuales tú te puedes poner de acuerdo poniendo procesos de diálogo que vayan más allá de eso y que te permitan a ti poner por sobre tus intereses o valores personales los del resto. Pensar en un colectivo. Y eso también es muy ligado a lo que yo busqué después políticamente, que fue en Revolución Democrática, que tenía mucho de eso. Y lo otro que también me marcó muchísimo fueron unos ramos de ética, que también ahí vimos muchísimo, por ejemplo, la Hannah Arendt, no había mucha formación tampoco de feminismo en esa época, había que buscarlo por afuera, al igual que el pensamiento latinoamericano. Pero, por ejemplo, los ramos de ética te hacían, por ejemplo, a ti darte cuenta si es que tú tenías una ética más consecuencialista, me acuerdo, o a priorística, que era una distinción que a mí me encanta, porque en el fondo tú valoras algo, tú haces un juicio de algo, o poniendo a priori como las intenciones de la persona, no, sabéis que dejó la embarrada, pero el gallo tenía buenas intenciones. Entonces, lo entiendo, lo justifico y puedes seguir adelante, digamos. O más bien tú dices, ¿sabes que no me importa que haya tenido las mejores intenciones, que esta persona pensaba que estaba en lo correcto? A mí lo que me importa es la consecuencia que generó con sus actos. Y ese segundo tipo de ética, más consecuencialista, yo creo que nos ha identificado muchísimo a las personas que salimos en el estallido social. Se conmemoraron ayer 2 años desde que Chile despertó, y tiene que ver con eso. Por ejemplo, todos estos señores que decían hay que levantarse más temprano para que paguen menos el transporte público, para que les salga más barato. O si igual van a hacer vía social al consultorio. O es en el fondo ese tipo de comentarios. Yo creo que ellos, de verdad, no se querían burlar y no lo decían con mala intención, pero están tan lejanos a la realidad y la gente los evalúa, digamos, también en base como a las consecuencias de los actos que generaron ese tipo de comentarios, y que en el fondo las personas teníamos muy claras las consecuencias que llevaba entender así la vida de las mayorías de las personas en el país, que ganan hoy día 400.000 pesos promedio para abajo, ¿cachai? Entonces, yo creo que todas esas cosas tuve la fortuna de poder vivirlas y de poder nutrirme con esos conocimientos. Le agradezco mucho a mis profesores y profesoras de trabajo social, la Tere Matu, Pato Miranda, la Margarita, la Margarita Quesada, que fueron gente que también te marca mucho en la universidad. Y que, por cierto, muchos se fueron después a la Chile, porque
como tú decías, trabajo social es muy ideológico, y trabajo social de la Chile fue una carrera que se destruyó en la dictadura porque hubo mucha persecución política. Entonces yo cuando entré a estudiar no había trabajo social en la Chile porque todavía no lo habían podido reconstruir después de las matanzas y persecuciones que hubo en dictadura a las estudiantes, a los egresados y a los profesores. Pero ahora sí existe. Así que también mandarles un saludo a toda esa escuela, porque pucha que hace falta reconocer que todo es político, que todo es ideológico, y que hacer trabajo social, hacer acciones sociales es una ciencia. No es caridad, no es ser buena persona, sino que hay una forma científica de hacer la política pública, los programas sociales, bien. No es al azar. Y entender eso como una ciencia es algo que le ha costado a Chile. Porque, por ejemplo, CONICYT o fondos CONICYT, que son los que financian la ciencia, desde hace un par de años nomás que consiguen el trabajo social como una ciencia para que pueda optar a fondos de investigación, por ejemplo. Todavía lo veían como, y por eso también está tan feminizado, como las mujeres buenas personas que hacen acciones de caridad. Eso ya está en el pasado. Estamos trabajando desde hace muchísimos años en hacernos entender y en explicar a las personas de qué es una ciencia. Y aprovecho de mandarle un saludo a todos los ingenieros que dicen que hacen trabajo social cuando no, pues no, si ustedes no hacen trabajo social, ustedes hacen pastelero a tus pasteles, ¿te fijas? Y eso es lo importante de poder regular también cuáles son los perfiles que se requieren en los trabajos, sobre todo en lo público. Que no, el gobierno de los mejores no necesariamente resulta porque tengáis un doctorado, un postdoctorado en Harvard. Hay perfiles para hacer las cosas y está bueno ya que empecemos a regular el mercado de la educación con el del trabajo. Hay cosas que se necesitan y hay claridad de qué es lo que se necesita y tú tenés que regular eso para que tengas los profesionales que trabajando donde tienen que trabajar y el número de profesionales que tienen que existir para que no existan personas buscando trabajo y que no encuentren también. Rocío, tú fuiste parte, tal como lo mencionaste en parte de tu respuesta anterior, de uno de los fenómenos sociales más potentes por los que ha pasado este país en su historia reciente, ¿no? Hasta antes del 19, el momento 2011 era de alguna manera el pic de la protesta social, en el fondo la manifestación del descontento frente a un modelo que en los 90 y principios del 2000 parecía ser un modelo implacable o un modelo intransformable, o había mucho conformismo, se había instalado una cierta lógica de pensamiento único. Y claro, 2006, 2011, no más AFP empiezan a mostrar que toda esta superficie de conformidad y qué sé yo no era tal, y que había mucha gente sufriendo este sistema por debajo, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras desde tu experiencia, porque además es interesante escucharlo desde la Católica, porque muchas veces hemos escuchado este relato desde la Chile, ¿no? Pero desde la Católica, ¿cómo lo vivieron ustedes ese momento? Tanto desde el punto de vista político, como tú dices, con Giorgio, digamos, digamos, la primera línea de la política y todo, y también desde el punto de vista social, las manifestaciones, etcétera. Oye, gracias por la pregunta. En realidad esto lo empezaron los y las pingüinas, antes. Esto venía de antes, del 2006. Y claro, o sea, ahí, por ejemplo, desde ahí, que al igual que en casi todos los países donde han habido grandes transformaciones sociales, han sido porque la juventud es la que no le tiene miedo al cambio y a las transformaciones, y son este sujeto político que hace que las cosas pasen. Y desde esa época empezamos a hablar de correr la barrera de lo posible, que era súper difícil, porque efectivamente como la generación de nuestros papás o de nuestros abuelos, quizás
intermedias venían obviamente con historias de vida, con historias de sociedad muy complejas, ¿cierto? Después de haber salido de la dictadura y se entendía de que había que hacer cambios en la medida de lo posible, pero resulta que la generación que vino después, de las hijas, los hijos, de estas personas, dije, no se cuestionaban tanto eso, sino que más bien estaban viviendo, más bien era una generación más líquida. Creo que seguimos siendo una generación muy líquida, en el sentido de que, ¿sabéis qué? Esto está mal ahora, ya no da para más, y tenemos que arreglarlo ahora. ¿Te fijas? No era una generación que le tuviera miedo a los cambios. Tampoco era una generación que se tomaba de los discursos expertos para poder, por ejemplo, ver cuál es la viabilidad económica de hacer esta reforma, sino que era más bien una generación práctica, que decía, oye, ¿sabéis qué? Yo estoy protestando acá, los pingüinos de mi colegio, porque, ¿sabéis que ni siquiera se puede entrar a los baños? O porque se nos llueve en la sala de clase, o porque, ¿sabes qué? En mi colegio el promedio de la preaptitud o de la PSU son 402. Y con eso me obliga a endeudarme o simplemente no puedo estudiar nada. Entonces, en el fondo había una desesperanza tal, era tan obvio que no podía seguir, que las cosas no podían seguir así, que fue una revolución y un movimiento muy práctico, muy honesto, muy sensato, y muy apoyado también después por las familias. Y me acuerdo que en el 2011 también tuvimos muy buenos liderazgos. Debo decir que yo en la universidad participaba del centro de alumnos como la mayoría de las personas no asociadas a una federación. En la Católica estaba el NAU, que era donde estaba Giorgio, Miguel Crispi, también estaban los típicos de la derecha, que era el movimiento gremial, y habría uno más de izquierda que se llamaba Crecer. Todos estos Crecer, NAU, han ido mutando, y hoy diría que la mayoría de esas personas, su domicilio político es el Frente Amplio. Ha seguido como de ese movimiento un proceso de maduración hacia una militancia y de entender que los espacios de poder se disputan y que para hacer que las cosas pasen hay que estar ahí, donde se toman las decisiones. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en trabajo social teníamos muy claro cuáles eran las desigualdades que venían desde la cuna, desde algo que tú no decides, que es el lugar donde apareciste en el mundo, donde te tocó nacer, una desigualdad muy estructural, pero también yo creo que era importante recordar que también habían, por ejemplo, universidades que tenían carreras falsas, que teníamos nosotras personas egresadas, no en la Católica, pero sí en otras universidades, muchas personas egresadas que no contaban trabajo. Entonces, el nivel de endeudamiento era terrible. O sea, los papás se habían sacado la cresta para que su hijo entrara a la universidad, se endeudaron los papás, se endeudaron los estudiantes, y además encima después cuando salíais de la universidad no encontráis trabajo. Entonces, ahí hay un concepto que se llama el agravio, que había un tal nivel de agravio, de rabia, de impotencia, que esto ya no daba para más, que estalló y bueno, hizo mucho sentido que después de que los colegios empezaron a tomar, porque siempre fueron primero los estudiantes de los colegios escolares, que tiraron la silla a las rejas y que se tomaron los colegios y que entonces, chuta, tenían que seguir la misma línea en las universidades. Y porque los más chicos dieron el ejemplo, después nosotros le seguimos. Y después, ahí mismo en la interna en la Católica, nosotros las carreras más kuma que había ahí adentro, porque es verdad que éramos carreras más kuma, trabajo social, también apañaban mucho matemáticas, curiosamente teología, fíjate, que también apañaba muchísimo. Hay toda una ideología también en teología, no todos los que estudian ahí son seminaristas, hay de todo.
Em, y también otras carreras como por ejemplo educación, también la tenía muy clara. Y después venían otras como más reflexivas como sociología. Y al fin, los últimos que se sumaban en ingeniería comercial, y era demasiado difícil sumarlos, pero no faltaban los extraordinarios que se salían del libreto y llegaban a las movilizaciones. Y las movilizaciones siempre partieron primero en la interna. Ahí nosotros teníamos mucha infraestructura para poder hacerlo. Yo he pensado qué pasaría si post estallido, durante, en el fondo, nuestras masas estudiantiles están en las casas todavía, pero la infraestructura de las estudiantes y los estudiantes te permite tener un nivel de diálogo que hace mucho más fácil la movilización. Entonces, yo no me extrañaría de que cuando terminen las nuevas olas de pandemia, nuestros sujetos políticos que son las y los estudiantes se vuelvan a movilizar con todo. Bueno, lo estamos viendo un poco ahora con la ACE. ¿Te fijas? Entonces nosotros teníamos muchas asambleas y harto debate, porque siempre se montaban paneles en donde tenía ahí claros polos, que estaban los del movimiento gremial, de la Fundación Jaime Guzmán directamente, que te formaban ahí, versus los de QC, que era mucho más de izquierda, y el NAU, que era como un centro que obviamente tiraba para la izquierda. En esa época estaba un poco más relacionado con la ESE. Cuando entré yo a la universidad, después no. Porque costó sacar el movimiento gremial de la federación varios años. Y claro, pues en estas asambleas, que eran una locura, se daban estos debates y se votaban a mano alzada muchas decisiones importantes, como hacer una movilización interna, salir a la protesta, parar, y luego se juntaban, digamos, los presidentes de las federaciones, y ahí, bueno, tenemos el nexo de la Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que hicieron una triada fenomenal, y eran unos rockstars, pues sobre todo la Camila, que tenía un liderazgo con un poder de poder discursiar y decir las palabras precisas que nos convocaban a nosotras, las mujeres estudiantes, de una manera pero impresionante. Giorgio también un líder tremendo, pero un perfil distinto, un perfil más Mateo, más técnico, como de más, llegaba mucho más, yo creo que también a un público más medido, o a las familias, ¿te fijas? La Camila a nosotros nos llenaba de pasión en el movimiento estudiantil. Y así íbamos a todas las marchas, la marcha de los paraguas. También habían otras marchas que no eran estudiantiles que también íbamos, principalmente las medioambientales del No Más Hidroicén, ¿te acuerdas? Patagonia sin represa, y en esa época estaba este gallo, el ministro del Interior, y nos tiraban unos niveles de lacrimógenas tremendos. O sea, también es una movilización, una masa de personas que aprendimos también cómo eran las movilizaciones. En el fondo, que la movilización tiene que ser bien organizada, tiene que tener un contenido. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que a las movilizaciones nosotros nos repartíamos panfletos, pasquines, ¿te fijáis? Lo imprimíamos en mí mismo porque era gratis, o sea, lo cobraban los aranceles, pero tú podías imprimir muchísimo ahí. Y en el fondo la misión era que así te pillaban un micrófono de una radio, de una tele, tú tenías que saberte la minuta para decir cuáles eran las demandas del momento. Entonces también nos poníamos mucho las pilas, y si bien nuestras grandes representantes y voceros que tenía el movimiento eran muy buenos, de muy buen nivel, yo te diría que la masa que se movilizaba también tenía mucho contenido y la tenía clara. Entonces hubo una facilidad, una claridad de poder hacer entender el mensaje, y de las familias de poder entenderlo. Y además, ¿cómo olvidar el 4 de agosto? ¿Te acuerdas cuando quedó las COA? Cuando hubo una represión tremenda a los estudiantes, no te voy a decir una batalla campal, porque eso fue un ataque de una marcha que no se autorizó.
Entonces, eso fue como la gota que rebalsó el vaso, fue el momento peak, yo diría, de la movilización, en donde más se tuvo apoyo de la ciudadanía, de que esto no daba para más y que tenía que cambiar. Es importante acordarse de esas cosas, porque también pasó en la revuelta. Sí, en el fondo, estas como momentos donde se han vivido hechos violentos en la calle por parte de la represión hacia las personas que se están movilizando, han sucedido siempre. Y efectivamente son momentos históricos que son los que gatillan el clímax para que haya una movilización tal de que en el fondo las personas que están en el poder y que toman las decisiones se acuerden de que el poder primero es de las personas y que las personas políticas, y si yo gano voy a ser de ellas, son personas que son mandatadas a hacer lo que sus jefes les manden, y ese jefe o jefa es el pueblo. Eso se olvida. Y cuando salen las personas con fuerza a la calle a manifestarse y salen de las distintas generaciones, hay un consenso, es cuando realmente es posible hacer las transformaciones. Y por eso el momento constituyente real llegó ahora y no antes con Bachelet o con la constitución inventada de Ricardo Lagos que nunca nadie validó. Rocío, es muy valioso el relato que tú haces porque nos refresca la memoria, ¿no? Ha pasado casi una década o una década desde ese momento 2011 y ha pasado mucha agua debajo del río, entre ellos el asunto, el hecho político, a lo menos en términos de la política institucional, más importante, que es que de esa energía social, estudiantil y en su cruce con otras, surge esto que se llamó o que se llama todavía Frente Amplio, que sabemos que en su momento tuvo una composición mucho más diversa y ha ido como decantando en ciertas cosas. Lo que me interesa preguntarte una cuestión de fondo, más de largo ciclo político, que tiene que ver con el 2019. Hay un proceso de movilizaciones que uno podría pensar que incluso en términos a lo menos cuantitativos de convocatoria supera lo que había pasado en el 2011, que era mucha gente, pero tenía una demanda más específica, que era el tema estudiantil, digamos. Acá estamos hablando de que la gente salió a la calle a pelear por todo junto. No queremos más FP, no queremos más abusos, no queremos más abusos. Fue como una cuestión más sistémica, ¿no? Y la pregunta que yo te quiero hacer, tú como en el fondo sientes en el corazón la formación de este Frente Amplio y has vivido el proceso del Frente Amplio desde adentro, ¿en qué posición quedó el Frente Amplio después del 18 de octubre? Habiendo sido el movimiento que, claro, el movimiento político o en el fondo la representación política que surge de una movilización, ¿en qué posición toma, en qué posición queda frente a esa otra gran movilización? Es súper importante darse cuenta de que el estallido no fue, a diferencia del movimiento estudiantil, que tenía un sujeto político claro, que eran los y las estudiantes, y tenía las demandas relacionadas al mundo de la educación clara, el estallido no fue más bien una explosión, como dices tú, de diversas demandas sociales, en donde la mayoría de los derechos mínimos no estaban garantizados, y resulta que acá no había por eso quiero hacer el paralelo, un sujeto político claro a quien identificar, ni tampoco hubo a quien culpar el día de que se quemaron los metros, ¿te fijas? Que si bien hubo una persecución, en el fondo a las autoridades les costó y se tardaron en darse cuenta de que esta era una explosión natural de la rabia de las personas por sus distintas experiencias de vida y proyectos de vida que no se estaban pudiendo concretar para la felicidad de cada uno de las familias y sus integrantes, y que no eran los partidos políticos, ni por ejemplo tampoco en este caso el Frente Amplio, los dueños de esta
de esta revuelta, ni tampoco quienes estaban organizando de que esto ocurriera. Yo te digo honestamente, a nosotros desde adentro, no, por ejemplo, entendimos y también compartimos las demandas, ¿te fijas? En el fondo no somos diferentes tampoco, pero lo vivimos como personas naturales. O sea, por ejemplo, yo en el estallido social no iba como representante del Partido Revolución Democrática a una manifestación o a un cabildo, sino que iba yo como Rocío Donoso, persona natural, que salió el día anterior a cacerolear con el delantal de la cocina, o también me tocaba muchísimo en esa época en mi rol de dirigente de Marca C, ex Marca Tu Voto, social, ir a dar muchas charlas y me invitaban a los cabildos, a muchos sindicatos a explicar por qué la Asamblea Constituyente era una forma de viabilizar las demandas que se estaban, las diversas demandas que se estaban exigiendo por parte de las personas. Y yo me acuerdo que tú salías a la calle a las marchas y era pero todo misceláneo. Una persona que cada uno con su cartelito, porque mira, esto es muy gráfico. Nosotros en el movimiento estudiantil nos organizábamos, por ejemplo, todos con un lienzo grande. Entonces venía un lienzo grande y todos detrás del lienzo, y después el lienzo que seguía atrás tenía como un mismo relato complementario y todo transmitía el mismo mensaje. Y teníamos todas las mismas minutas, ¿te fijas? En cambio, en el estallido, las protestas, las manifestaciones, los carteles eran individuales. Entonces tú veías a las personas así, con el papelito acá en la cabeza, cada uno con su tema. Las pensiones, la educación, o los marcianos llegaron ya, cualquier cosa, ¿te fijáis? Entonces, efectivamente, yo encuentro de que hay una gran diferencia ahí y el Frente Amplio lo que hizo es poder apoyar desde el lugar institucional en donde teníamos, ¿cierto?, algunos cargos, en este caso el Congreso, la forma de viabilizar la Asamblea Constituyente, que le pusieron el nombre de Convención Constitucional, para poder hacer carne de las demandas que estaban ocurriendo en la calle. Yo no voy a decir que las personas del Frente Amplio no estábamos en la calle, porque sí estábamos. Cosa de ver las historias de Instagram o las mismas marchas que te encontráis con todas las personas, pero nosotros decidimos hacerlos cada uno como persona natural desde sus propios cabildos, de la plaza, de tu parque, desde tu sindicato, desde tu lugar de trabajo, ¿te fijas? Porque no era el momento de los partidos políticos ni tampoco de sacar provecho de esa situación. Nosotros lo sentimos así, pero tampoco hay que esconder la militancia. O sea, por ejemplo, yo cuando iba a mis cabildos yo decía, hola, yo soy de Revolución Democrática, y nos faltaba la persona que decía, váyanse aquí, ustedes mentirosos, y yo, no, porque yo sí, hay que entender que no todos los partidos políticos son iguales. Y yo tengo el mismo derecho que tú como vecina de esta plaza a estar hoy día aquí en este cabildo, ¿te fijas? No me pueden discriminar por ser militante de un partido político. Y creo que eso se ha ido entendiendo con el pasado de los años y lo hemos visto reflejado en las últimas elecciones. Se entendió con el apruebo, se entendió con la Convención Constitucional y esperamos que se entienda y que se refleje en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Perfecto. Rocío, tengo dos preguntas, ya nos hemos ido metiendo de manera, eso es lo que yo espero, de manera muy orgánica, ya en el asunto como más de la política institucional, de las cuestiones más contingentes y todo. Pero en el fondo ha sido, a mi juicio, muy valioso porque vamos viendo que todo esto tiene un fundamento, no es una cuestión puramente formal. O sea, para mí este tipo de ejercicios son los que permiten en lo hecho a la gente común y corriente que ve este programa poder llegar a su propia conclusión de que no todos los partidos son iguales y no que nosotros se los tengamos que estar diciendo, porque lo creemos, pero que se den cuenta, pues no es lo mismo la trayectoria de Rocío que viene, que ha hecho todo este camino y hoy día quiere tener un cargo de representación incomparable con la hija de, la prima de, que el tío, el primo, el abuelito fueron políticos y todo. Pero ahora te tengo que hacer un par de preguntas relativamente difíciles, pero no difíciles en el mal sentido, sino que se hagan cargo de las tensiones que existen al interior del Frente Amplio, que supongo que nadie va a negar, ¿no?
Por una parte, yo creo, y te voy a poner una premisa sobre la mesa que tú la puedes desmentir, decirme que estoy loco, pero es una provocación, que al interior del Frente Amplio conviven, esto evidentemente es una cuestión puramente esquemática para la pregunta, ¿no? Pero conviven un poco dos almas, y que había gente en Revolución Democrática, yo diría hay gente en Revolución Democrática y también en Convergencia, da lo mismo, que no estaba tan cómoda ni tan contenta con esta alianza que se llama Prodignidad con el Partido Comunista, y que eventualmente le hubiera gustado mucho más que el Frente Amplio hubiera hecho una alianza con la ex Concertación. Te quiero preguntar si a ti te parece que esa tensión efectivamente existe, y ojalá también saber tu posición al respecto. Buena pregunta. Sabes que efectivamente habían distintas opiniones de cuáles tenían que ser los pactos y las alianzas estratégicas para poder tener un proyecto colectivo con viabilidad política e ir a buscar la institucionalidad, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, la municipalidad, etcétera, gobiernos locales. Y históricamente en Revolución Democrática, cuando han habido este tipo de diferencias de opinión, se han plebiscitado y se ha votado. Y nosotros votamos. Y nosotros tenemos una forma de votar que las preceden las asambleas, que las preceden los conversatorios, los espacios de reflexión y conversación con las distintas compañeras y compañeros para poder entender bien cuáles son los distintos puntos de vista. Y es muy importante también en política dejarse convencer y el derecho a cambiar de opinión. Imagínate que no tuviéramos derecho a cambiar de opinión. Sería terrible si lo que necesitamos en política justamente es hacer un debate de ideas y de argumentos tales que si tú, Gonzalo, me das argumentos de algo que yo creo y tú encuentro que sabes que tus argumentos son mejores y me convence, eso está muy bien. Eso de hacer una política responsable, si lo que está muy mal es como ir como caballo de carrera con una visión objetiva y sin escuchar a nadie más y ir así tomando las decisiones. Entonces, esto es lo bonito de los partidos del Frente Amplio y yo te puedo hablar desde mi experiencia de Revolución Democrática, que acá se puede incidir muchísimo. La estructura es muy representativa, pero además es de una democracia bien directa, en donde cuando hay decisiones importantes de tomar, se plebiscitan y todas y todos y todes votamos. No necesariamente la persona por la cual yo voté para que me representara en otra instancia en donde se toman todas las decisiones semanalmente, que es el Consejo Político, que es lo que todos los partidos políticos tenemos por ley, o la directiva, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, la alianza con el Partido Comunista en Revolución Democrática ganó y ganó por harto. Entonces, a mí me parece que en el fondo hay distintos momentos. Perdona, Rocío, que te interrumpa, pero tomando... Sí. Perdona que te interrumpa, pero tomando en cuenta que a nosotros lo que más nos interesa es que la gente común y corriente pueda ir entendiendo estas cosas, que no necesariamente milita, que no necesariamente conoce los procesos internos de los partidos. ¿Qué fue lo que se plebiscitó? ¿Cuáles eran las cosas que estaban en juego, las tensiones? Porque tú me dices, ganó la alternativa de tener una alianza con el PC, y además ganó mayoritariamente, pero ¿frente a qué? ¿Cuál era un poco la discusión que había ahí en Revolución Democrática? Las mociones que llegaron al plebiscito fueron ir con el PC o ir con el Frente Amplio solamente. Nunca, no estuvo en la moción ir con, por ejemplo, no era una moción clara ir con el Partido Socialista, porque no existía la viabilidad en ese momento ni la maduración tampoco de los otros partidos no era el momento de hacerlo, ¿te fijas? No es que se haya cerrado como a priori esa posibilidad, sí, obviamente se debatió muchísimo en los debates anteriores, pero por eso te decía que son procesos de maduración. Ahora, por ejemplo, el Partido Socialista ha demostrado un interés
real de querer estar apoyando a Gabriel Boric, y lo hemos visto, por ejemplo, con la Maya Fernández, mi compañero de Marca C, Genaro Cuadro, urbanista. Entonces también hay muchas y muchos dirigentes que siguen siendo socialistas y que dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos con el proyecto de Gabriel ahora, ¿te fijas? Entonces ahora, por ejemplo, estamos viendo un momento distinto, en donde también hay quiebres generacionales dentro de también los mismos partidos, ¿te fijas? Entonces, por más que uno quisiera, ¿cuál es mi postura? Y aquí te la voy a transparentar. A mí me encanta ver a la izquierda unida. Y resulta que para mí la izquierda no es solamente el Frente Amplio. Obviamente que hay muchos más partidos que son ideológicamente muy iguales o en la misma línea de nosotros, y que lo que nos ha diferenciado son las distintas trayectorias, formas de hacer las cosas, y que tienen mucho más años de madurez, y nosotros somos un partido político muy, 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 muy joven todavía. ¿Okay? Entonces yo espero que podamos ponernos de acuerdo en las próximas elecciones presidenciales por ir por un proyecto político común, que es el que escucha a la ciudadanía, y que seamos más capaces de reunirnos en torno a lo programático, más que lo estratégico. Porque eso es lo que la gente además quiere, y yo creo que cuando salen buenos gobiernos es cuando, si tú honestamente dices, ¿sabéis que ese programa es el que a mí me gusta y no veo la diferencia? Por ejemplo, qué sé yo, de ser, no tengo idea, de cualquier otro partido político, y ve usted el programa de Gabriel Boric y encuentra que le identifica pero perfectamente y no ve ninguna diferencia, bien, eso está bien, ¿te fijas? Y tiene que seguir pasando. Y yo creo que tenemos que ir avanzando mucho más a lo programático. Acuérdate que antes las presidenciales ni hablaban mucho de los programas, y fue con la Bea Sánchez esto que se instaló del programa de muchas y de muchos, y de hacer cabildos y de hacer instancias participativas para construir un programa que represente las distintas demandas sociales. Y obviamente que eso puede representar también obviamente a otros partidos, y estamos viviendo en la misma sociedad, y así tiene que serlo. Rocío, siguiendo tu propia reflexión, también para ir como complejizando el asunto. Una yo he visto, primero como espectador al principio y después siendo parte del proyecto, que al parecer, esto es una opinión por supuesto, la posición que tenía el Frente Amplio y sus dirigentes y dirigentes respecto al periodo transicional ha ido cambiando. Porque yo recuerdo a distintas dirigentes y dirigentes ser muy duros y duras con el proceso transicional, con los 30 años, ¿no? Crítica, o sea, una de las cosas, yo se lo dije a Gabriel cuando lo entrevisté, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de él cuando aparece como figura pública era la crítica que él tenía, muy profunda, a el proyecto Benninger, y él veía en la concertación una extensión, por lo menos desde el punto de vista económico y político, de la dictadura militar en otros términos. Así por lo menos lo leía yo. Entonces hoy día yo te escucho, Rocío, este tipo de alianza, y yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué diferencia, más allá de cuestiones puramente, supongo, generacionales o procedimentales, como esto de la nueva política y qué sé yo, al Frente Amplio de la concertación? ¿Cuál para ti serían las diferencias políticas que existen? Después, por supuesto, tú me puedes decir, yo creo que la concertación se movió a la izquierda, y ahí viene otra conversación que podemos tener, pero de lo que la concertación efectivamente hizo con lo que el Frente Amplio quiere hacer, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hay harta diferencia, hay que partir. Lo que hemos venido hablando acá hoy día, en casi todas las entrevistas, la experiencia de vida, hay una generación que caracteriza la fundación del Frente Amplio, y la formación que tuve yo, fueron en las protestas y en las marchas estudiantiles, de entender que correr la barrera de lo posible es un hecho, o sea, es un hecho que se puede hacer realidad. Y que no hay que tenerle miedo a hacer esos cambios profundos, de que no por hacer esos cambios profundos
tenemos el peligro de la estabilidad de nuestra democracia, ¿te fijas? Y yo no culpo, ni tampoco le pongo una connotación negativa a quienes sí la tienen, porque somos personas que hemos tenido distintas experiencias de vida. Acá los partidos políticos han sido protagonistas en distintos momentos históricos. Y yo no te voy a decir de que todo lo que se ha hecho para atrás fue malo, esto de los 30 años, pero efectivamente nosotros nos preguntamos, ok, los primeros años efectivamente había un peligro, teníamos al tirano metido dentro del poder todavía, después de que terminó, después de que entró Elvin, o sea, había un peligro real, pero ¿duró eso 30 años? No, pues, no duró eso 30 años, ¿te fijas? Mucho después se empezaron ya a vender los derechos que en el fondo eran bienes de uso público, ¿te fijas? Y se empezaron a mercantilizar cosas que no deberían haberse como puesto en precio. De todos modos, yo entiendo mucho de que acá, por ejemplo, la concertación tuvo mucho este debate de qué va primero, ¿cierto? La calidad o la cobertura. ¿Qué es mejor? ¿Llegar a la más cantidad de personas posible o hacer un número menor, pero con mayor calidad? ¿Te fijas? Esos eran los cambios a la medida de lo posible. Pero nosotros decimos, yo entiendo de que en el fondo quizás antes no se podía hacer todo al mismo tiempo, pero nosotros decimos, sí, necesitamos las dos cosas al mismo tiempo. Y si hay que hacer una reforma tributaria para hacerlo, hagámosla. Y si hay que, y así se financió la reforma educacional. Y si hay que ponerle el impuesto a los súper ricos, pongámosle el impuesto a los súper ricos. Si eso no va a peligrar nuestra democracia. Si no va a quedar, Chile no va a quedar en la crisis económica para siempre porque algo así vaya a ocurrir. Que son estos miedos que están todavía muy enraizados en muchas personas representantes de la vieja política, pero también en nuestras familias, y tiene que ver con las experiencias de vida, ¿te fijas? Yo creo que esas son las diferencias, pero a la hora de ver un programa y decir, es que Chile necesita un nuevo sistema de cuidado y hay que cuidar a las personas que cuidan a los enfermos. No podemos estar tan a la vida, ¿te fijas? Cuando algo le pasa algo a mi familia y no puedo, ante eventuales hechos que uno no pueda manejar, eso no puede ser sinónimo de que mi familia vaya a caer al vacío y podamos perder todo por lo cual hemos luchado hace años. Esa, por ejemplo, es un ejemplo programático que nos une, o sea, ¿te fijas? Ahora, y hay muchos más, pero por eso yo te digo, probablemente la diferencia, pueden haber matices ideológicos, pero tiene mucho que ver con la forma de hacer las cosas, pero no es una diferencia antojadiza, hay una diferencia, es una diferencia histórica. Y es muy importante también decirlo con humildad. Porque acá todos los políticos y las políticas vienen a decir todo lo que se hizo antes estaba malo y yo vengo con la solución. No, pues si no todo lo que se hizo antes estaba todo malo, hay que ver y rescatar lo que estaba bien, pero no hay que tenerle miedo a las reformas grandes que necesita el país para que se puedan representar las distintas demandas de las personas. ¿Fija? Y yo creo que eso es algo con lo cual nosotros tenemos en nuestro ADN porque son las experiencias vitales que tuvimos, en las cuales nos formaron y nos hacen hoy día ser una posibilidad real de ser gobierno. Rocío, hablemos un poquitito del futuro, ¿no? Tú estás hoy día afrontando un desafío que yo te juro que te admiro, porque tratar de ser senadora es probablemente el desafío más importante que puede haber, así como Gabriel y tú, así como en términos de la gente que tienes que llegar, todo el despliegue que implica. Así que primero que todo, felicitarte y agradecerte porque además hay gente de repente que no sabe, cuando yo escucho estas frases, todos los políticos son iguales, qué sé yo, me da tanta rabia porque no tienen idea
yo no tengo idea ni me voy a meter en eso, pero, o sea, para poder hacer una campaña, probablemente muchas personas van y piden un crédito personal y si les va mal, quedan endeudados por no sé por cuántos años y además se sacan la cresta. Bueno, vamos a suponer que te va bien y que tú ganas esta elección y eres senadora de la República por Revolución Democrática y apoyando, digamos, el gobierno Gabriel, todo el mejor escenario posible. Yo te quiero preguntar un poco, básicamente esto es una cuestión más de tipo ideológica y un poquito también como de comunicación política, porque yo sé que esto es mucho más complejo, pero si tú me tuvieras que decir cuáles son 3 agendas que tú vayas a defender así con tu vida en el Senado de la República chileno, ¿cuáles serían? O 4, o 2, no necesariamente, pero digamos, no todo el programa, porque a mí me importa que la gente entienda lo central. Mira, necesitamos ampliar y mejorar el sistema de protección que tenemos hoy día. Yo como trabajadora social o asistente social o las personas más mayores me dicen la visitadora social todavía. Yo tengo muchos años de experiencia trabajando desde los barrios con las personas y especialmente con las personas que han estado en una situación de pobreza o los sectores más excluidos y en situación de vulnerabilidad de la sociedad. He trabajado principalmente en mis temas han sido la pobreza, pero hoy día el sistema de protección social necesita ampliarse. Porque todavía los programas sociales son muy focalizados en las personas que están en peor situación, pero resulta que hoy día una familia de clase media, si el papá se enferma o la mamá se enferma y después te llega una cuenta porque resulta que decidiste salvarle la vida, entonces no la llevaste al hospital, la llevaste quizás a un hospital privado o a una clínica privada, y te endeudaste con 200 millones de pesos y lo perdiste todo. O sea, hay que cuidar a nuestras personas. Y necesitamos tranquilidad y la certeza de que ante nuevas olas de la pandemia no nos va a quedar las cosas en nuestras familias y de que vamos a poder tener la seguridad social que nos permita con nuestras familias vivir la vida que queremos y desarrollar los distintos proyectos de vida que queremos y en el fondo poder ser felices, ¿te fijas? Yo sé que la plata no va a ser la felicidad, pero ayuda, po. En el fondo tú necesitas, o sea, si no tienes los derechos sociales mínimos garantizados, si sigue existiendo una salud para ricos y otro para pobres, y siguen siendo pensiones indignas, en el fondo no tenés el piso mínimo para poder desarrollar un proyecto de vida digno. Y la gente, eso es lo que está pidiendo, que la dignidad se haga costumbre. Y como trabajadora social, esa es mi primera agenda. Mi primera agenda es ampliar y mejorar el sistema de protección social. Porque, por ejemplo, me preocupa muchísimo qué va a pasar después del IFE, si en diciembre se termina. ¿Qué va a pasar en enero? Las personas van a caer en situación de calle porque ya no van a poder pagar el arriendo. Va a haber, en el fondo, porque tampoco es que todas esas personas en enero les van a subir el sueldo o aquellas que están sin pega van a tener, tenemos todas estas bolsas de empleo para ustedes esperándonos, ¿no? Pues si la cosa no es así de fácil. Entonces a mí me preocupa muchísimo gobernar hoy día para las necesidades de hoy, por mientras se hacen los procesos y los proyectos grandes de transformación, porque obviamente que para poder hacer viable nuestro programa necesitamos la reforma tributaria, el nuevo sistema de pensiones, si es que estamos en el poder en marzo, no va a existir en abril, o sea, a la gente no hay que mentirle. En abril no van a tener mejores pensiones, pero sí se puede, por ejemplo, disminuir el gasto de las personas mayores. Sí se puede poner medicamentos cero, transporte cero y el pago de las contribuciones, las personas mayores de 65 también a cero, ¿te fijas? Hay cosas que sí se pueden hacer. Y eso es importante, darle la viabilidad a los grandes procesos de reforma que nosotros tenemos en nuestro programa, junto con, en complemento, con las medidas que permitan de que las familias al mismo tiempo no pierdan la dignidad, de que no sigamos teniendo huelgas y protestas porque hay hambre en la familia o porque alguien se me va a morir porque no le puedo pagar los medicamentos, ¿te fijas? Yo, honestamente, eso es lo que yo más puedo aportar, porque esa es mi gran expertise.
Sin embargo, igual tengo otras que me gustan muchísimo y que tienen que ver más con las luchas de una, ¿te fijas? Porque mi lucha siempre ha sido ser mujer. Soy mujer y entiendo perfectamente las brechas y los derechos que no nos garantizan y en el fondo no poder decidir sobre nuestros cuerpos todavía, hoy día al año 2021, ¿te fijas? Asimismo, la lucha contra la crisis climática. Se necesita refrescar el Senado y es importante, yo tengo 35 años, que es la edad mínima para poder entrar. La media y las edades de las señores del Senado, que son como unos señores así como del Olimpo, bien terneados, no tienen en su chip, en su ADN, esta urgencia de la crisis climática y de las acciones contundentes que se tienen que hacer para poder enfrentarla, específicamente en la región metropolitana. La contaminación, la sequía no da para más. Y también obviamente las diversidades. Tampoco es un chip que lo lleven, no es la lucha de nadie hoy día en el Senado, ¿te fijas? Entonces también, sin obviamente adueñarme de una lucha que no es mía, yo sí estoy disponible para poder representar esas demandas desde las organizaciones sociales, desde los colectivos, porque es muy necesario tener esa voz ahí y tomársela en serio. Rocío, uno te escucha y uno se pone contento, así como bacán, como que transmite esperanza y uno dice, oye, parece que puede ser que podamos vivir en un país un poco más decente. Pero por otra parte, yo como soy un pesimista crónico y sistemático, voy a tener que poner como, la nota fome. Pero yo pienso, tú hablaste de lucha de clase en tu formación y cómo eso para ti marcó una manera de mirar las cosas. Y el punto es que todas estas cosas que tú estás proponiendo y que a mí me parece que son necesarias por muchos motivos. Primero que todo porque el pueblo chileno no puede seguir matándose, trabajando, las compañeras, las mujeres en la casa trabajando más que todo el resto y no teniendo remuneración, etcétera, ¿ya? Entonces, eso por un lado es necesario por eso y por otro lado porque si no hacemos algo vamos a tener estallidos o revueltas populares cada 2 años, etcétera, ¿no? Pero el punto es que todo esto que tú dices, que es necesario, cuesta plata. Y esa plata, de la única parte que puede salir, es del valor producido por la sociedad, que hoy día lo apropian de manera radical los capitales. Y entonces, para decirlo simple, aquí los dueños de Chile van a tener que soltar parte de este dinero que han apropiado por años, por generaciones y por décadas, ¿no? Y yo no creo que cuando nosotros les digamos, oye, o sea, tienen que ponerse, ya han abusado mucho, ellos van a decir, no, saben que tienen razón, no hemos hecho buenas personas como el coronavirus y vamos a dejar de explotar y vamos a dejar de, ¿cierto? Porque en el fondo además estos no son personas, sino que son movimientos de capital y hay rentabilidad y entonces los empresarios en Chile están, yo me acuerdo un dato que es fundamental, el Banco Santander en España tenía una rentabilidad cercana al, ponte tú, 7, 10% anual, y aquí en Chile con la misma operación tenía un 20, 22%, ¿verdad? No me acuerdo, no sé, pero era una locura. Entonces, estos capitales están acostumbrados que si ponen 10 pesos, bueno, a fin de mes van a tener 100. Y ahora eso no va a pasar, pues van a tener, no sé, 60, no van a perder ni nada, pero toda esta introducción para preguntarte, Rocío, en tu opinión, ¿qué tipo de respuesta podemos esperar de la oligarquía chilena frente a un gobierno verdaderamente transformador por parte de la Prodignidad? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer como Prodignidad para no después encontrarnos en una situación dando explicaciones? Pues, oye, pero mira, nosotros lo queríamos hacer, pero estos gallos nos bloquearon, pero estos gallos no sé qué. ¿Cómo ves tú eso? O estoy hablándole cera y eso aquí en Chile no va a pasar, como pasó en Bolivia, como pasó en Brasil, como pasó en Venezuela, como pasó en todos esos lados. Mira, es que hay una distinción importante que hacerle al mundo empresarial, pero a los empresarios que ganan miles y miles de millones, o sea, no al mediano empresario, no a los empresarios que necesitan sacar el sueldo, tener el sueldo para llegar
a fin de mes, ¿te fijas? Sino de los otros grandes empresarios súper ricos. Nosotros no estamos diciendo váyanse del país, nosotros no estamos diciendo les vamos a expropiar todo. Nosotros simplemente lo que estamos diciendo es que nosotros nos queremos acercar a modelos de países más desarrollados, como por ejemplo, bueno, y se ha dado mucho el ejemplo de Gabriel de Inglaterra, que en el fondo lo que hace es un modelo de desarrollo económico que lo que le permiten hacer a estas grandes empresas es que sigan ganando. Lo que pasa es que hay una diferencia entre seguir ganando y que siga generando una productividad y que sea un beneficioso resultado productivo para las empresas, a llevárselo todo, a extraer todo, chupar el agua, chupar los recursos naturales y mandarse a cambiar. Hay una gran diferencia entre tener un negocio que sea sustentable, que sea sostenible en el tiempo, que permita generar empleo, que permita que subir el crecimiento económico, ¿te fijas? Pero que no abuse. La gente está aburrida de que les roben, ¿te fijas? No se pueden seguir robando el agua. Estamos diciendo, ¿sabe qué? Usted va a tener que pagar lo que tiene que pagar y no puede, por ejemplo, ir a poner su sociedad en los paraísos fiscales, desde el empresario hasta los políticos, o en realidad hemos tenido un gobierno de empresarios corruptos que se han dedicado a hacer negocios truchas en otros lugares, pero no son solamente este gobierno de empresarios, sino que también son empresarios que se evaden mucho impuesto también, ¿te fijas? Entonces nosotros nos queremos acercar a un modelo más sostenible, más sustentable económicamente. Lo estamos diciendo, y eso es súper importante porque, por ejemplo, a mí me lo han preguntado familias así como, si gana Gabriel, me da miedo, por ejemplo, qué va a pasar con mi casa en la playa, porque la gente se imagina cualquier cosa, y le digo, bueno, su casa en la playa va a seguir igual, ¿te fijas? Nosotros estamos apuntando a los súper poderosos y familias que incluso muchas ni siquiera viven en Chile, fíjate, y que vienen acá a extraer y abusar. Acá lo que falta es regulación y hacer una política de manera honesta y no arreglines informales, y eso lo ha dicho mucho Gabriel. O sea, Gabriel, dos cosas. Primero, se puede transar la celeridad o la velocidad de los cambios, pero no el hacia dónde vamos. ¿Te fijas? Se puede, por ejemplo, transar, digamos, en el cuánto, ¿te fijáis? Pero no en el qué, en el sentido como de los grandes empresarios. Porque se necesita una recaudación, se necesita tener una economía sólida, y nosotros no vamos a ser de ciegos o de ciegas de caso omiso con las necesidades que requiere el país para poder tener una calidad de vida a la cual estamos aspirando, que es donde tengamos un piso mínimo de garantía de derechos sociales. Estamos muy claras y claros de que eso tiene que tener una garantía, tiene que tener una estructura firme, pero eso no quiere decir de que por eso nosotros vamos a transar de que los grandes empresarios o los grandes superpoderosos sigan robándose las cosas a destajo, ¿te fijas? Se tiene que regular con valentía, y nosotros con Gabriel somos un proyecto que se atreve a hacerlo, ¿te fijas? Porque además, y lo otro que decía mucho Gabriel, él quiere salir del gobierno con mucho menos poder de lo cual empezó. Y eso es mucho más que una cuña. Él es una persona muy humana, yo le creo, es algo que va a pasar, ¿te fijas? Entonces tampoco vamos a salir, tampoco tendríamos por qué salir millonarios de este gobierno, ¿te fijas? En el fondo son cosas que no pueden seguir ocurriendo. Una última cosa, Rocío, porque entiendo perfecto lo que tú me dices y está bien porque queda muy claro, y yo sé
que una de las tareas de las dirigentes y dirigentes de Apruebo Dignidad es combatir permanentemente el fantasma, ¿no?, de Chilezuela y toda esa tontera que poco menos que ese Frente Amplio llega al gobierno al día siguiente, vamos a ser como un país africano, ¿no? Yo entiendo eso. Pero lo que yo te preguntaba, y no sé si a ti te interesa aventurar una tesis respecto a eso, es, tú hablaste también delante de esta idea de conciencia enajenada, ¿no? Los empresarios que abusan, como tú dices, sistemáticamente y que en el fondo no hacen negocios, sino que simplemente en una, digamos, terminología clásica, apropian por desposesión a las y los chilenos, pero ellos no están conscientes de eso, porque ellos creen que están haciendo lo que tienen que hacer. No es que van a decir, oye, mira, ya hemos robado suficiente, lo que te decía, y ahora, bueno, tienen razón, ya nos cacharon, así que ahora ya repartamos. Esto va a ser a la batalla de los combos en alguno o en otro sentido. Y en ese sentido lo que yo te preguntaba era, ¿qué respuesta podemos esperar en un país, además, que todos los medios de comunicación están controlados por grupos económicos, donde hay mucha concentración de las distintas industrias? O sea, si ellos quieren intervenir la economía, lo van a poder hacer, etcétera, ¿no? O sea, cuando uno escucha, y esto, por ejemplo, por eso también te pongo el punto, a uno de los empresarios más grandes de este país decir en la prensa que él quiere que salga Gabriel Boric para que él pague todo el precio de lo que se viene, uno tiene que hacer conciencia de eso, creo yo, y tener una cierta idea de qué es lo que podemos esperar como respuesta, te decía, de la oligarquía. Sí, entiendo hacia dónde vas. Yo creo que es posible. Y efectivamente tiene que ver con esta formación o con este ADN de la generación de los movimientos estudiantiles o generación desde 2011, en donde nosotros estamos convencidas y convencidos de que es factible, de que es viable correr la barrera de lo posible, de que no porque hagamos estos cambios, las grandes empresas o grandes empresarios se van a ir del país y van a seguir ganando. Lo que pasa es que si antes ganaban 100, ahora van a ganar 10, pero van a seguir ganando, ¿te fijas? Siempre en los mercados hay alguien que está disponible a querer recaudar esos 10, ¿te fijas? Si no querrán quedarse, bueno, nos faltará quien querrá hacerlo, porque significa seguir en el fondo ganando, ¿te fijas? Eso, así se crean las economías, se mantienen y le dan sustentabilidad para que los países puedan crecer y también aumentar sus pisos de protección. Más allá del tema, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy seguro que si nosotros hacemos un país decente, ningún empresario se va a ir de acá, porque aún cuando mejoremos las tasas impositivas, este va a seguir siendo un país extraordinariamente bueno para invertir. Porque además no van a encontrar otro lado para ir. Eso es cierto. Lo que yo más bien te lo preguntaba por esta construcción mediática, de que de algún modo me da la impresión de que ya se está empezando a instalar la idea de el fantasma que están tratando de levantar. Pero yo entiendo que, bueno, quizás me estoy anticipando mucho, estoy siendo demasiado pesimista y veremos ahí en el momento, cuando estemos ahí, cómo lo vamos a hacer. Rocío, yo te quiero agradecer profundamente el tiempo que nos has dedicado. Yo sé que en estos periodos de campaña cada minuto es extremadamente valioso para ustedes y tomarte esta hora y media que hemos estado conversando para hablar cuestiones profundas, para hablar de los fundamentos y para que en el fondo, eso es lo que yo espero, las personas que vean esto entiendan por qué tú estás poniéndote al servicio de este proyecto. Es una cuestión que no tiene que ver ni con aspiraciones personales, ni con la idea de llenarte los bolsillos de plata, ni nada de eso, sino que porque tú eres parte de una trayectoria de luchas y en el fondo la has estado representando desde hace, no sé, 10 años o más incluso, en los distintos niveles, pues desde la Rocío chiquitita que estaba ahí en el centro de alumnos peleando cositas chicas, ahora al Senado. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, si quieres, evidentemente, decir lo que tú quieras, te dejo la palabra para lo que tú quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Lo he pasado muy bien. Me encanta que nos hayamos podido tomar el tiempo para poder indagar profundo en las historias de vida. Es lindo conocer a las personas que queremos estar en la política a fondo.
porque es muy importante confiar, pero la confianza se gana. Y por eso es tan importante compartir nuestros proyectos de vida. Entender de que las personas como nosotros, comunes y corrientes, podemos estar ahí si es que así lo decidimos, porque no tenemos intereses personales para llegar ahí, sino que queremos representar y representamos un proyecto de colectivo y de mayorías. Y para terminar, contarles de que, bueno, quedan 4 o 5 semanas para las elecciones, pero son las semanas más intensas y más importantes. Yo estoy muy contenta porque hemos tenido muy buena recepción en las calles, hemos recorrido toda la región. Esta es la primera vez que la región metropolitana tiene una votación senatorial de todas las comunas. O sea, usted, independiente de la comuna en la cual viva, en la región metropolitana, o sea, no solamente la provincia de Santiago, sino que también, por ejemplo, Cordillera, etcétera, pueden votar por mí, porque todo el Senado vamos en la misma región, ¿ya? Eso es importante contarlo. Y también me gustaría decirles que ¿por qué quiero ser candidata? Porque me lo han preguntado muchísimo. Yo soy muy feliz en mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, me apasiona, pero yo también decirles que a mí me emociona mucho la política cuando la política sirve para hacer los cambios que realmente necesitamos en esta sociedad, para que las personas puedan hacer de sus vidas más dignas, más felices, y para eso a veces hay que dar un paso más allá del cual uno está trabajando en el día a día, y por eso me he puesto a disposición y lo estoy dando todo para que así sea, con mucho cariño, con mucha humildad, en la calle, con las personas y con el respaldo también de mi familia, de mis amigas, de mis amigos, que son las personas que te van acompañando también en estos proyectos de vida que también afectan a nuestro círculo. Eso también, ese cariño, es muy bonito sentirlo y compartirlo con la gente. Súper, Rocío, muchas gracias. A mí me parece fundamental decir que a mí por lo menos me parece muy valioso cuando personas como tú, a la cual nadie le ha regalado nada, pues, o sea, todo lo que tú eres ha sido en base a esfuerzo, en base a dar las peleas que hay que dar. Y, por ejemplo, siempre digo, no hay ninguna duda que tú hoy día estás dando una pelea por ser senadora, probablemente contra otras personas que invierten 10, 20, 30 o 40 veces la plata que tú puedes poner, y probablemente estés poniendo tu patrimonio, tu recurso para dar esta pelea. O sea, en la presidencial, o sea, es brutal lo que el Sichel, digamos, pone 20 veces la plata que pone el resto, y todo financiado por empresarios. Bueno, ¿cómo no va a ser una diferencia una persona como tú que está haciendo eso? Así que yo te admiro, Rocío, te felicito y te agradezco y te deseo toda la suerte en la elección. Muchas gracias, Gonzalo, te pasaste, ha sido un programa muy bonito. Me encantó poder recalcar las ideas programáticas de ampliar y mejorar el sistema de protección social, de hacer un nuevo sistema nacional de cuidados, de luchar por los derechos de las diversidades y nosotras, las personas, mujeres, que queremos que por fin se haga justicia, porque necesitamos un nuevo Chile que nos cuide. Y para poder tenerlo necesitamos que haya un recambio y necesitamos más mujeres y más jóvenes en estos espacios como lo son el Senado. Estupendo. Además, para que haya un Senado un poco más entretenido, porque como tú dices, puros caballeros que no tienen ni Instagram ni no saben leer un meme. Bueno, yo tampoco mucho, pero mucho más interesante tu generación. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que miraron esto o que lo van a mirar en el futuro. Bueno, ahí como siempre están las redes sociales, Instagram, hay un Facebook y está también el YouTube, para que ustedes se puedan suscribir, porque como siempre les digo, mientras más seamos, más posibilidades tenemos de que son como un imán que podemos traer a las personas que les interese ver acá. Les mando un abrazo gigante, de nuevo un abrazo y un reconocimiento a las personas que todavía siguen presas por manifestar sus posiciones, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Rocío, y saludos a todas y a todos. Gracias, Gonzalo. Chao, chao. De las esferas que desploma la quimera.